Anterior. Anterior o torácico. Así tenemos entonces que la primera es esta articulación que está acá. Articulación, nombre. Escapulohumeral. Superficies articulares. Yo se lo di como ejemplo. Cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. De la escápula. De la ¿Está escápula. dónde? En el ángulo distal. Ángulo distal. ¿En dónde? Ángulo distal de la En el escápula. ángulo distal. ¿Por qué? Porque este es hueso ¿qué? Plano. Ancho y plano. ¿Y qué tienen los huesos anchos y planos? Ángulos, caras. ¿Con quién articula? Con el húmero. Con la cabeza o calota. ¿Que está dónde? En la extremidad proximal del húmero. En la extremidad En la proximal extremidad proximal del húmero. del húmero. ¿Viste? ¿Ok? Superficies articulares. Clasificación. Sinovial. Es sinovial. Porque tiene cavidad. Pero de acuerdo a la forma de las superficies articulares, ¿qué apellido tiene? ¿Sinovial qué? Esferoidal. Esferoidal. De acuerdo al número de superficies articulares, ¿qué es? Simple. Simple. Y de acuerdo a los movimientos, Todos. todos. Todos los movimientos realizan la articulación. Ahora, vamos a la cuadra. ¿Qué dice? Medio unión. Si dijimos que era sinovial, tiene cápsula articular. Cápsula articular. Cápsula articular. Así, condición sine qua non. ¿Será completa o incompleta? No sé, pero si dije que sinovial, tengo que ser consecuente con lo que digo. Si digo que sinovial, tiene cápsula articular. En este caso, la cápsula es completa. Envuelve todo, como ve la manga de mi bata. ¿Ok? Además de la cápsula articular, otros medios de unión extrínsecos a la articulación son todos esos músculos que la rodean, que la ayudan a mantener unida. Pero adicionalmente a ello, es la presión negativa que realiza el animal cuando se afinca en el piso. Hay una presión que mantiene unida la articulación escápulo-humeral. ¿Qué movimiento realiza? Ya dijimos. Todos los movimientos. Entonces así se van a estudiar ustedes en cada articulación. A cada articulación esas 5 cosas. Casi nada. A cada una de esas 5 cosas. Está en el libro de Goethe, está en la guía, está en las clases, no sé, la grabada, no sé. ¿Estamos? Sí. Seguimos hacia abajo. ¿Qué tenemos? Radio y tibia. Húmero radiocubital. Húmero radiocubital. Acá. La articulación. Nombre. Húmero radiocubital. Nombre. Húmero radiocubital. Abotonada, mira, así desde arriba. Si no, buscamos la grabadora. Pero yo no sé qué entienden ustedes cuando yo digo abotonada. Y ustedes dirán, qué insistente. Señores, desde aquí los tenemos que formar como médicos. Ustedes van a salir egresados como médicos. Y la bata es para tenerla abotonada. ¿Usted la quiere tener abotonada? Porque es una chaqueta bien bonita. Y se la pone. Pero lo que nos dice que somos justos es la bata. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Articulación radiocubital. Húmero radiocubital. Húmero radiocubital. Superficies articulares. Superficies articulares que forman esta articulación. La Húmero radiocubital. extremidad ¿Qué aporta el húmero? ¿Qué aporta el radio? ¿Y qué aporta el cúbito? La trocánter y el cóndilo del húmero. Ajá, ¿que están dónde? en la parte, en la extremidad distal. ¿En dónde? En la extremidad distal En del la húmero. extremidad distal Del húmero. ¿Con quién articula? Con radiocúbito. Ajá, Con la extremidad proximal. el radio y cúbito. Con la extremidad proximal del radio y el alecranón del cúbito. Que tienen unas superficies articulares Cóncava. cóncavas.
¿Ok? Clasificación. Ay, me jodió. Sinovial condili ahí, Sí, que ella me dijo que tenía cóndilo y Troclea. entonces condili y troclea. O sea que pueden haber más de dos tipos de Es que aquí articulación. hay cóndilo y hay troclea. Ok. O si no, ella es una embustera. No. Ella me dijo que había cóndilo y troclea. Sí. ¿Ok? Entonces sinovial, troclea, condilia. ¿Ok? Medios de unión. Ojo. Cápsula articular. Cápsula articular. Cápsula articular, si dijimos que era sinovial, condilia y troclear. Entonces, ¿qué tiene? Cápsula articular. Tiene que sabérselo así. ¿Cómo se llama usted? ¿Ya ves? Así. Tiene que aprender. Así que apenas digan, si me la clasificó como sinovial, tiene que tener cápsula articular. ¿Ok? Distensión y extensión. ¿Cuál es la diferencia con la de la escápula humeral? Que aquella era completa y esta es incompleta. Tiene una dorsal y una caudal. Tiene dos cápsulas articulares. Ah, ok. Incompleta. ¿Ok? Esa que ven ahí amarilla es la cápsula articular. ¿Ok? Entonces, además de ese medio de unión, tenemos dos medios de uniones laterales. Dos ligamentos funiculares o acintados que van, ¿cómo se llaman las eminencias que hay en la extremidad rectal del húmero, al lado del cóndilo y al lado de la tróclea? Epicóndilos. Epicóndilo y epitróclea. Epicóndilos. Entonces, en los ligamentos colateral lateral y colateral medial van desde el epicóndilo y la epitróclea a la extremidad proximal de quién? Del radio. El ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial. Va desde la epitróclea a la extremidad proximal de quién? Del radio. Del radio. Va del epicóndilo a la extremidad proximal del radio, pero en su parte medial. ¿Ok? ¿Los ligamentos van para el examen? Sí o sí. ¿Cómo? ¿Los ligamentos van para el examen también? Para el del lunes no. El del miércoles no. Lo del miércoles hasta ahí, hasta generalidades. Ok. ¿Ok? No, es que- Ya esto va directo al parcial. Ah, pero igual hay que... Todas las articulaciones y los músculos van directos al parcial. El preparcial es toda la semana pasada y la primera parte de la clase de hoy. Ok. ¿Ok? O sea, lo de la clase del miércoles no va. ¿O sí? Ni esta que estoy hablando ahorita tampoco. Ok. Hasta ahí, hasta donde les di eso. Ok. ¿Ok? Pero les aseguro que tienen para divertirse toda la semana. No, profe, ya me divertí todo el fin de semana. ¿Ah? No, el parcial Ahora es les la paso la programación que yo pensé que se las había pasado. Diga, duro. Porque él por cada bloque va haciendo ¿Quién tiene una pregunta? ¿Ah? Ok. Entonces seguimos con la articulación que se llama. ¿Cómo se llama? Húmero radiocubital. Dijimos que la clasificamos, vimos los medios de unión y qué movimiento realiza. extensión y... Flexión y extensión. Flexión y No extensión. puede hacer más nada. Flexión y extensión. ¿Ok? Mire su pose. Cuando usted hace esto, está girando es acá. No está girando acá. Aquí nada más es flexión y extensión. ¿Ok? El espacio. Ahora fíjense. El otro grupo se me olvidó. Ustedes tienen que saber en cada articulación cuál es el ángulo de flexión y cuál es el ángulo de extensión de una articulación. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque cuando se vayan a estudiar los músculos, si usted no sabe cuál es el ángulo de flexión y de extensión de una articulación, no va a saber cuál es la función del músculo. Entonces, el ángulo de flexión de una articulación, si yo tengo aquí esta articulación, ¿cuánto mide este ángulo? 180, ¿verdad? Y este,
180. ¿Verdad? Ambos. Ahora, el ángulo de flexión es aquel ángulo que es capaz de disminuir de 180 grados. Y el de extensión es el que aumenta a más de 180 grados. Entonces, aquí tengo 180 y aquí tengo 180. Cuando yo hago esto, ¿en cuánto quedó este? 90. Entonces, este sería el ángulo de 90. 90. flexión. El que disminuye es de flexión. Y el que aumenta es el de Extensión. Entonces, hagan ustedes el ejercicio. Si este es el ángulo que disminuye, este es el de flexión. Extensión. Este es el que aumenta, es el de Extensión. Cuando Este es estudiemos el- los músculos, Este es el un músculo que pase por acá por delante y se quede aquí, cuando se contrae hace esto. ¿Qué función tendrá? Flexión. Flexor. ¿De quién? De la articulación húmero radiocubital. Hay que ponerla de aquí en flexión. Ay, me duele el brazo. Pero si pasa por detrás y se queda aquí, cuando se contrae, ¿qué hace? Extensión. Entonces será extensor ¿de quién? De De la la articulación angulación. húmero radiocubital. Entonces tienen que saber cuál es el ángulo de flexión y de extensión de cada articulación para que puedan entender la función de los músculos. Entonces ahí vamos. Si no se sabe las superficies articulares, no sabe el ángulo de flexión y extensión de las articulaciones y se va a ir a estudiar músculos. Obviamente va a quedar limpio. No va a entender nada. Entonces nosotros le damos huesos, articulaciones y después músculos, no por capricho, sino porque es una regla, una norma pedagógica para que ustedes puedan entender todo lo que es el aparato locomotor. ¿Ok? Sí. ¿Estamos entonces? Sabemos cuál es el ángulo de flexión y de extensión. Sí. Ok, entonces, aquí dijimos, la que hemos explicado es del húmero con el radio, pero falta el radio con el cúbito. El radio con el cúbito, ¿cuáles son las superficies articulares? La cara caudal del radio y la cara craneal del cúbito. Del cúbito. ¿Y qué hay en esas caras? Una articulación que se ¿cómo es? Osifica. Pero no todas. No toda, porque queda ¿cómo es? Espacio superficies planas. interóseo. Hay dos superficies planas en la extremidad proximal del radio, en su cara caudal, y dos superficies planas que hay en la cara craneal del cuerpo del cúbito que forman una articulación radiocubital sinovial plana. Pero hay otras que se dan entre el cuerpo del cúbito y el radio que forman una articulación que es tipo fibrosa del tipo de la sindesmosis. ¿Ok? Y vemos unos espacios en la parte dorsal, este espacio que vemos allí, Interóseo. espacio interóseo o Proximal. arcada radiocubital proximal, y hay otra arcada radiocubital distal. ¿Ok? Ven ese espacio. ¿Ok? ¿Estamos entonces? Sí. Luego, ¿qué viene? Los carpos. Los huesos del carpo. ¿Ok? Buenos días. Buenos días. Ya es tarde. Wow, las 12. El director de escuela. Mucho gusto.